Y mira, esperemos que no sea un parche, esperemos que haya un cambio de actitud en la gestión administrativa. Creo que por lo menos ayer tengo entendido que el ministro actual se ha reunido ya con la industria farmacéutica nacional, con Cifarma. Hubo ya un pacto y un diálogo eh, sin secretos, donde va a haber un apoyo aparentemente de la industria farmacéutica nacional para justamente apoyar en el área logística en los hospitales de manera de dar respuesta inmediata. Creo que también ya se liberó la posibilidad de compra de vacunas por importadores nacionales del sector privado, lo que va a agilizar también otros mecanismos de compras y eso va a facilitar para que de aquí a unos meses podamos tener ya una dotación de vacunas importantes para comenzar a vacunar a la ciudadanía. Y creo también que los cambios administrativos que se hicieron eran necesarios y aparentemente por la información que manejo de la gente que fue nombrada en estas diferentes direcciones, es gente del interior del ministerio, capacitada, académica, que conoce bien el funcionamiento administrativo, pues son de la casa, y eso va a facilitar, va a agilizar justamente la administración de la pandemia. Nosotros en estos últimos días estamos aplazados en la administración de la pandemia. Yo estoy de acuerdo y fui uno de los primeros que se manifestó siempre y cuando veía algo que no estaba de acuerdo en el manejo de la misma, pero creo que en estos últimos días estamos le estamos facilitando al COVID, que es el enemigo real, de que se transmita en forma más virulenta, más rápida y con mayor carga viral. Y estamos viendo ese aceleramiento en los números que realmente preocupan desde el punto de vista epidemiológico. Se acelera la velocidad del contagio y la carga viral aumenta cada día, decía usted en un tuit hace media hora, doctor. Cuando usted habla de que la carga viral aumenta cada día, ¿tiene que ver con la nueva cepa o con el mismo virus que nosotros tenemos acá, doctor? No, yo creo que acá tenemos nosotros varias cepas circulantes y esto favorece a que un individuo no solamente se infecte de una sola cepa, sino que se pueda infectar en simultáneo de dos o tres cepas diferentes. Ujú. Y eso es una carga importante para tu sistema inmune, que muchas veces va a ser sobrepasado por las infecciones virales. Y cuando tu sistema inmune sucumbe, la replicación del virus dentro de tus vías respiratorias es muy superior. Y eso es lo que ocasionan los casos severos, moderados y graves de COVID, que requieren internación y que requieren terapia intensiva. Y cuando hay mucha gente aglomerada, porque todo se puede, todas las actividades se pueden realizar. No es qué puedo hacer, sino cómo lo debo hacer. Uno se infecta de varios individuos a la vez. Es decir, que tu carga infecciosa es superior. Al ser tu carga infecciosa superior, tu carga viral va a ser superior. Entonces, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, estoy de acuerdo con las protestas, estoy de acuerdo con la conciencia ciudadana. Creo que a eso le hace bien a la democracia. Pero sí me gustaría que todo se haga dentro del marco de las medidas sanitarias, porque si no, de aquí a 2 semanas vamos a ver desde el punto de vista técnico epidemiológico las repercusiones de eh, olvidarnos del objetivo principal, que es evitar la transmisión del COVID. Doctor, ¿una persona se puede contagiar de varias cepas o solamente una cepa? No, se puede contagiar de varias cepas, obvio. Si vos estás con Juan, Pedro y Pablo, y Juan tiene la cepa amazónica, Pedro tiene la cepa del Río de Janeiro, y vos tenés la cepa inicial de Wuhan, o la británica, o la sudafricana, o la californiana, obvio que los tres están eliminando partículas virales dentro de la misma familia del virus del SARS-CoV-2 con diferentes variaciones que se llaman variaciones mutagénicas menores, que hacen que vos puedas inhalar esas partículas, y son cepas diferentes que tienen un comportamiento diferente en relación a la transmisión, a la virulencia, a la fijación a tu epitelio respiratorio y a la agresividad. Doctor, ¿qué debería aprender el nuevo ministro respecto a lo que ocurrió con el anterior? Es decir, agilizar, ajustar qué tuercas. Yo creo que
El nuevo ministro es un conocedor de la casa. Creo que él tiene, por lo que ayer pude ver, tiene las estrategias bien claras en la cabeza. Esperemos que la pueda ejecutar y le dejen ejecutar. Escuché la declaración de el nuevo ministro de Comunicación de que el ministro Borba va a tener manos libres y él va a elegir su equipo con quien trabajar. Y entonces él tiene que apretar el acelerador en la cuestión de gestión. Pero no podemos tener 300 millones de dólares o más en una cuenta bancaria en BNF y que no hayan suero en los hospitales. Entonces acá es la gestión, que los hospitales tengan respuesta inmediata, que seguir insistiendo con la educación sanitaria a la población y tranquilizar un poco los ánimos para evitar justamente que haya una explosión de casos con todas las manifestaciones que estamos viendo. Y tres, evitar la infección o los casos graves por lo menos a través de la inmunización con las vacunas. Y veo que ayer tomó medidas bastante adecuadas, tanto desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, porque se reunió con, tengo entendido que se reunió con Cifarma, y también ahí hicieron un convenio de compras de todos los insumos que ellos tenían para dotar a los hospitales, y creo que ya también mandó enviar emisarios, y también ya desde el momento que habilita a los importadores privados en la compra de vacunas, esto va a facilitar, porque vamos a tener muchos caminos para llegar a Roma, para comprar las vacunas, que está altamente difícil en el mundo entero, ¿verdad? Por la gran demanda. ¿Qué tan importante va a ser el apoyo político que tenga del presidente de la República? Porque mucha gente dice, bueno, Mazzoleni, aún siendo es compañero muy allegado a Mario Abdo Benítez, en algún momento tal vez faltó ese espaldarazo y decir, hay que cortar con los vínculos de las mafias, de la corrupción que rodea los mecanismos de adquisiciones públicas principalmente. Y bueno, ese respaldo que no habrá tenido o pudo no haber tenido Mazzoleni, lo necesitará con más razón Borba en esta situación. Y yo creo que Mazzoleni tenía el apoyo de la ciudadanía, que es más importante que el apoyo político, y también creo que tuvo el apoyo político. A Mazzoleni le faltó dinamismo en la gestión presupuestaria. Tenía que haber comprado, tenía que haber visto la pandemia, que a la pandemia no se le gana, la pandemia se administra. Tomar medidas estrictas que no sean sostenidas a largo plazo, por ejemplo, cuarentenas muy largas, hacen que vos lleves el arco hacia adelante, pero mantenés una población cautiva altamente susceptible. Nosotros realmente comenzamos a bailar con la pandemia a partir del 5 de octubre, cuando se levantan las fases y comenzamos a interactuar. Era predecible que el 2021 iba a ser un año sanitario mucho más complejo, desde el momento que iba a haber mucha más interacción. Entonces había que preparar el 2021 ya a partir del 2020, estoquearse, ver vacunas, capacitar al personal de blanco, seguir con la educación sanitaria a la población, seguir insistiendo sobre los cuidados, porque este va a ser el año difícil para nosotros, por lo menos el primer semestre muy difícil, y también el segundo, porque por más que lleguen vacunas a partir de mayo, junio, julio, con mayor cantidad, entre que apliquemos la vacuna y que las vacunas reaccionen y produzcan protección en el individuo que fue inmunizado, se necesitan 6 a 8 semanas. Doctor, ¿qué opina de estas denuncias que se dan, que no es nuevo el tema de la venta de medicamentos del IPS? Desde el IPS dicen, no, nosotros le donamos al INERAN y el INERAN fue el que vendió. Sin embargo, del INERAN dicen, acá lo único que el IPS siempre donó fueron antibióticos, nunca nada que tenga que ver con los medicamentos que necesitan en terapia intensiva. Sigue la comercialización y la corrupción en IPS también, doctor, por lo que se nota, y termina golpeando el bolsillo de la ciudadanía, que aunque no se puedan pagar estos medicamentos o no se deban, terminan comprando por la necesidad. Y sí, eso es lo que crea este disgusto, esta incertidumbre, este malestar de la gente, que impulsado por todo lo que vos acabas de decir, por la corrupción, por la inmoralidad, por el privilegio de unos pocos en perjuicio
de la población en general, hacen que uno de repente pierda el objetivo principal, que es el de cuidarse para cuidarnos entre todos. Y bueno, y se producen estas manifestaciones que estamos viendo del 1, ¿verdad?, de marzo, que es como tirarle querosén al fuego para el COVID. Pero, por otro lado, tiene la importancia, ¿verdad?, de que una democracia se funda en escucharle a la gente, en escucharle al pueblo, en escucharle a todo el mundo, y en base a eso rectificar rumbos. Nosotros tenemos que rectificar rumbos no solamente desde el punto de vista sanitario. Sí. Quien quiera ver una crisis sanitaria solamente desde el punto de vista sanitario se equivoca. Uno tiene que tener un espectro mucho más amplio, porque la crisis sanitaria es el disparador, pero la crisis sanitaria te trae como consecuencias crisis económicas, sociales, crisis familiares, crisis de toda índole. Por lo tanto, es importante, insisto, la administración de las pandemias. A las pandemias no se le ganan, se le administran. Y más en este caso, que por no haber un medicamento que sea efectivo para evitar la transmisión del mismo, o vacunas en alta proporción para inmunizarnos y evitar infectarnos, esto se va a prolongar hasta el 2022-2023. Por lo tanto, tenemos que ir administrando de a poquito la parte sanitaria, viendo de reojo también todo lo que condiciona el resto de la vida y de la economía y de la socialización y de la educación y de todos los aspectos del desarrollo del ser humano. Ahora, doctor, el hecho de que hayamos visto ayer en el informe de salud de que jóvenes de entre 19 y 39 años estaban en total como 7 en total fallecidos de esa edad. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Que están saliendo más los jóvenes o que efectivamente esta cepa está mucho más intensa, por eso también ya empieza a perjudicar más a la gente joven? Entre 19 y 39, decía el informe ayer, 7 fallecidos. Qué interesante, te juro que interesante es lo que acabas de preguntar, porque yo creo que va a ser de lo que tenemos que hablar de ahora en adelante. Imagínate el reporte de la OPS para la OMS del 27 de febrero, que fue la semana 8 epidemiológica del 2021, ya anunciaba que hasta la semana 7 el mayor índice de mortalidad se encontraba en mayores de 70 años. En la semana 8 ya se había visto que había incrementado la mortalidad en mayores de 60, pero que se comenzaba a ver la afectación de individuos entre 40 y 50. ¿Qué significa? Por la gran cantidad de individuos infectados, esto ya está repercutiendo en edades más jóvenes, que ya no solamente van a afectar a los ancianitos mayores de 70, sino también ya va a tener repercusión en gente más joven, hoy en el rango entre 40 y 50, y probablemente eso va a ir descendiendo. Esto mismo ha pasado en Europa meses atrás, en el periodo invernal, cuando ellos presentaron su segunda ola. Es decir, nosotros tenemos no que replicar la historia epidemiológica de los países del norte, porque tenemos características totalmente diferentes a ellos, hasta desde el punto de vista cultural, climatológico, densidad poblacional, grupos etarios, etcétera. Pero tenemos que aprender de lo que pasó ahí. Cuanto más personas en simultáneo estén infectadas, más importante va a ser la carga infecciosa, y hasta los más jóvenes van a ser afectados severamente. Y cada vez vamos a ver lo que vos acabas de señalar, que gente más joven va a tener cuadros más graves y van a comenzar a engrosar. A ver, doctor, decía usted, cada vez más gente joven va a empezar a engrosar la lista de los fallecidos por COVID. Así mismo, es por lo que vos acabas de mencionar. Cada vez, cuanto más gente infectada haya, eso hace que la carga infecciosa sea mucho más intensa, y también vamos a comenzar a ver ya que esa media de edad mayor de 60 años, que eran los que fallecían, va a ir descendiendo a edades más precoces. Bien, doctor, ¿qué tan importante será aumentar la cantidad de muestras hoy día? ¿O la situación ya pinta nuestra situación? Cuanto más se testee,
más posibilidades de detectar y vamos a tener mayores datos epidemiológicos que puedan dirigir la estrategia a seguir. Eso sería porcentaje de infectados diarios positivos, cantidad de individuos infectados por día en los últimos 14 días, respuesta sanitaria en los hospitales, unidades de terapias intensivas con camas disponibles, son los indicadores del mundo entero para trazar estrategias más rigurosas para evitar la transmisión del virus. El nuevo Importantísimo. Ministro, el nuevo ministro, doctor, ayer deslizó la posibilidad, de hecho dijo que recomienda a él suspender las clases semipresenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, mira, hay mucho de cada país donde no hay prevalencia. A ver, hay dificultad en la comunicación, doctor Mateo Almeli. A ver si hay una irregularidad en la señal de internet. Bien, a ver, intentamos de vuelta. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Lo escuchamos, doctor. Te estaba diciendo que eso va a depender de cada región del país. Hay regiones del país donde la incidencia del COVID no es alta y pueden haber escuelas con pocos alumnos donde se puedan llevar las medidas sanitarias en forma adecuada y ahí no hay por qué suspender las clases en forma híbrida. En los lugares donde realmente hay una alta incidencia de infectados diarios o porcentajes de positivos de los testeados diarios y la respuesta hospitalaria esté al tope, ahí sí sería bueno tomar un paréntesis de 2 a 3 semanas, que es un ciclo biológico del virus, para ver un pequeño descenso y dar un poco de respiro al sistema hospitalario. Bien, tiene que ser parcelar. Sí, parcelar, que es un poco también la idea que aparentemente tienen actualmente y habrá que ver cómo sale el decreto pertinente. Sí, doctor, le quiero hacer la misma pregunta que le hice al doctor Roque Silva también. Los viajes de vacaciones al Brasil, ¿cuál es su recomendación? Un desastre. El informe de la OPS de la semana 8 epidemiológica, que corresponde al 27 de febrero del 2021, reportan a la OMS que 31.000 paraguayos, más de 31.000 paraguayos, volvieron del Brasil y se detectaron en ese grupo, imagínate los que no están contabilizados, que entraron en forma, vamos a decir, no oficial, 147 muestras positivas. Es decir, que 147 de los 31.000 fueron detectados que venían infectados del Brasil, con las cepas mutagénicas brasileñas, que sabemos que son mucho más transmisibles. Estamos viendo el reflejo de ir a los estados de Santa Catarina, el estado de Paraná, San Pablo, donde están con un brote epidémico tremendo, con estas cepas virulentas, amazónicas, de Manaos, de alta transmisibilidad, que se encuentra distribuido en más del 70% del territorio brasileño. Y estamos viendo eso porque coincide la vuelta de los turistas paraguayos que fueron y volvieron a Brasil con un incremento importante en el índice de transmisión. Bueno, y la recomendación que usted, si le tocase algún tipo de recomendación a las autoridades del ministerio, doctor, por A motivo, ¿cuál sería? ¿Que no viajen a Brasil, que se cierren las fronteras? ¿Qué se puede hacer? Porque cuando se recomienda, como decía la doctora Candy al domingo, no viajar a Brasil, la gente hace caso omiso porque es una simple recomendación. Estela, no toda la responsabilidad está en la ciudadanía, está en las autoridades gran parte de la responsabilidad. Ellos tienen que hacer bien su trabajo, que es un control sanitario de las fronteras. Lo que tenían que haber hecho del primer momento, antes de encerrarnos, tenían que haber hecho una contingencia, un control estricto sanitario de las fronteras. El que va a Brasil y vuelve de Brasil, tiene que testearse, tiene que irse a un aislamiento supervisado, obligatorio, hasta que el sector sanitario esté seguro que ese individuo no es portador asintomático de una infección por COVID por una cepa diferente a la que está circulando en Paraguay.
Bueno, doctor, no sé si quiere agregar más algo a la situación que estamos viviendo actualmente. Sí, mi alta preocupación, porque creo que no nos debemos olvidar que el enemigo real es el COVID, que estoy de acuerdo, yo fui uno de los primeros en manifestar mis desacuerdos cuando veían que las cosas no se hacían bien, pero hay que hacerlo, todo uno puede hacerlo, pero dentro de las medidas sanitarias, porque o si no, el bien común está en riesgo, en alto riesgo de que fallezca, ¿verdad?